Buenas tardes, estudiantes. Empezamos con las clases de electricidad y electrotecnia eh, a cargo del ingeniero Ronald Cabello. Pues el tema que veremos el día de hoy es circuitos en serie. Para ello vamos a ver qué es circuitos en serie. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás del otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito en serie, donde tenemos la fuente de poder, que es la batería, y tenemos un solo camino para que los electrones vayan y fluyan por este circuito, ¿sí? Un solo camino. Eso quiere decir que si en cualquier punto de este circuito se corta la corriente o se daña alguna resistencia, en este caso algún foco, pues automáticamente todo el circuito va a quedar sin energía, porque no va a haber paso para los electrones. Vamos con las características de un circuito en serie. Entre las características tenemos que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales. Esto quiere decir que al momento de hacer un cálculo que nos pidan en cualquier ejercicio, vamos a obtener en cada resistencia un voltaje, ¿sí? Entonces, la suma de los voltajes de cada resistencia va a ser igual al voltaje total, ¿sí? Eso es como un método de verificación para verificar si nuestro ejercicio está correcto. Si está todo igual, pues automáticamente sabemos que hemos hecho los pasos muy bien. Otro punto tenemos, otra característica, es que la intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie, ¿sí? La intensidad va a ser igual en cualquier punto del circuito. Eso es algo sencillo. Y como otro punto, otra característica, tenemos que la resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Ya, la resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Lo único que vamos a hacer es sumar cada una de las resistencias que tengamos en un circuito en serie, y por ende vamos a tener la resistencia total, más conocida como resistencia equivalente. Esto ya lo veremos en los ejercicios más adelante. Bien, en este caso vamos a ver las fórmulas, ¿sí? En este caso vamos a ver las fórmulas. Tenemos la ley de Ohm, ya la conocemos, en ejercicios anteriores hemos visto lo que es la ley de Ohm, donde tenemos la V, que es voltaje, la I intensidad y la R resistencia. Las fórmulas de la ley de Ohm las tenemos en la parte izquierda, donde voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad es igual a voltaje dividido para la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Ya, la resistencia total o la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias. Ejercicios básicos. Vamos con ejercicios básicos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una fuente de poder de 90 voltios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. La primera de 10 ohmios, la segunda de 5 ohmios, la tercera de 2 ohmios, la cuarta de 8 ohmios y la quinta de 20 ohmios. Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en un circuito en serie? Pues lo primero que se realiza es encontrar la resistencia total. Ahora, ¿qué es la resistencia total? La resistencia total es la resistencia equivalente. ¿Y cuál era la fórmula? O simplemente una de las características para sacar esto es sumar todas las resistencias. Y con eso encontramos la resistencia equivalente o la resistencia total. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todas las resistencias: 10 más 5 más 2 más 20 y más 8, ¿sí? Y con eso vamos a encontrar lo que es la resistencia total o resistencia equivalente. En este caso nos va a dar 45 ohmios. Este dato es muy importante, ya que con esto yo puedo encontrar la intensidad.
Ya, muy bien. Ya tenemos el primer paso, que es encontrar la resistencia equivalente, el cual nos da 45 ohmios. ¿Sí? El segundo paso es realizar el nuevo diagrama y realizar el cálculo aplicando la ley de Ohm. Entonces el nuevo diagrama nos queda aquí. Ya no vamos a tener 5 resistencias, ahora vamos a tener una sola resistencia, que es la resistencia equivalente, ya que esta de aquí es la suma de todas las resistencias del circuito original que teníamos anteriormente. Entonces, ya podemos aplicar aquí la ley de Ohm. Tenemos 90 voltios y tenemos 45 ohmios. 90 voltios es el voltaje, 45 ohmios es la resistencia. Y la ley de Ohm nos indica tres variables: voltaje, intensidad y resistencia. Si ya tengo voltaje y ya tengo resistencia, ¿qué es lo que me falta encontrar? Pues la intensidad. Entonces, en este caso sería intensidad total, porque, como recuerdan, esta es una resistencia equivalente, que es la suma de las demás resistencias. Entonces, esta intensidad va a ser la intensidad total del circuito. Va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Reemplazamos los valores. En vez de la V ponemos lo que equivale, que son 90 voltios, y en vez de la letra R escribimos lo que equivale, que son 45 ohmios, donde nos da un total de 2 amperios. Ya con esta respuesta, ahora sí, como último paso, podemos encontrar, o vamos a hacer la comprobación del resultado aplicando la ley de Ohm. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se realizará el cálculo del voltaje en cada resistencia del diagrama original, o sea, del primer diagrama. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula: voltaje igual a intensidad por resistencia, con cada una de las resistencias. Y en este caso vamos a hacer el voltaje en la resistencia número 1. La resistencia número 1 es la de 10 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos intensidad por resistencia. La intensidad que encontramos es de 2 amperios por la resistencia, la primera resistencia, que es 10 ohmios. Esto nos va a dar un total de 20 voltios. ¿Ya? En la número 2 hacemos los mismos pasos. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar los 2 amperios que ya tenemos por la resistencia, que es de 5 ohmios. Nos va a dar 10, y así sucesivamente con el resto de resistencia. ¿Sí? En este caso tenemos 2 amperios que multiplica a 2 ohmios, nos va a dar 4 voltios. En la siguiente tenemos 2 amperios por 8 ohmios, lo que nos va a dar a 16 voltios. Y en la última vamos a tener 2 amperios que nos multiplica a 20 ohmios. Entonces nos va a dar 40 voltios. Aquí lo que se hace para verificar si está bien es sumar el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 y más el voltaje 5 de las resistencias que hemos hecho, y ese valor debe ser igual a 90 voltios. ¿Sí? Entonces, como nos indica aquí que ahora la sumatoria de los voltajes de cada resistencia es igual al voltaje de la fuente, vamos a hacer la sumatoria de los voltajes en cada resistencia, debe ser igual a 90 voltios. Entonces sumamos los voltajes: 20 voltios más 10 voltios más 4 voltios más 16 voltios más 40 voltios va a ser igual a 90. Entonces, como es una ecuación, tenemos una igualación. Como es una igualación, 90 es igual a 90, significa que nuestra respuesta es la